El sermón de hoy, el mensaje es cuando las cosas no son como se parecen. When things don't look like they seem. When things don't look like they seem. En Lucas 19, ¿verdad? Vemos lo que hemos leído sobre Jesús entrando y caminando hacia Jerusalén. Jesús se detiene un momento y envía a dos de sus discípulos delante de él a un pueblo cercano para realizar un recado especial. Y Lucas nos deja saber esto en Lucas 19. Y dice, dicho esto, Jesús se adelantó subiendo a Jerusalén al acercarse a Betfage y Betania junto al monte llamado de los Olivos. Envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y al entrar en él encontrarán un pollino atado en el cual nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita. Amén. Repite conmigo, las cosas no son como se parecen. Vamos a hacerlo de nuevo. Las cosas no son como se parecen. Exactamente, como tú deseas decir. Un organista practicaba un día en una gran iglesia en Europa. There was a organist that was practicing in a church in Europe. Un hombre se acercó al órgano y preguntó si podía tocar. This person came to the organ and asked if he could play the organ. El organista lo miró y pensó, no debiera dejar que este hombre toque. Míralo, está sin afeitar. Tiene la ropa sucia, parece un vagabundo. Así que le dijo que no, pero el desaliñado, desconocido le insistió una y otra vez. So this guy comes to the organ man. He's without probably taking a bath. His clothes are dirty. He hasn't shaved. And he looks like a vagabond. He looks like somebody who's homeless. Finalmente el organista lo dejó tocar pensando que no tocaría mucho tiempo. Después de todo, ¿qué sabe un vagabundo de órganos? Sus dedos danzaban sobre el teclado de una forma que el organista no había oído en su vida. El desconocido tocaba sin parar. El organista estaba fascinado. Cuando el desconocido se levantó para irse, el organista no pudo contenerse y gritó, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Mientras el desconocido, con aspecto de vagabundo, se alejaba lentamente, se giró sobre su nombre y dijo, me llamo Felix Mendelssohn. El organista se quedó sin aliento. Aparentemente el hombre vestido con harapos y con una necesidad imperiosa de afeitarse y ducharse era en realidad un príncipe del órgano. Las cosas desde luego no eran como lo que parecían. In English, this guy, when he was given the organ to play, he played it like a master. His hands went over every key like it was nothing. And he played the most beautiful songs and he wouldn't stop. When he finally finished, this guy who was there before said, who are you? And he said, I am Felix Mendelssohn. He was considered the prince of the organ. There's sometimes when things don't look like they seem. And this is what I want you to go away with today. Eso es lo que yo quiero que salgan de aquí, entender. Las cosas no son como se aparecen, y eso es lo que sucedió hoy, miles de años atrás, cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Están conmigo? Los dos discípulos, cuando escucharon esta necesidad de Jesús de ir delante de ellos y buscar a alguien, ¿verdad?, con un pollino y decirle que
el Señor necesitaba, estaban seguramente rascando la cabeza. Esto nunca el Señor nos ha pedido que tomar, porque Jesús caminaba por todas partes, nunca usaba nada, solo sus pies, y ellos iban por ahí, por allá, y eran miles y miles de millas que caminaban. Y esta petición sonaba tan raro, tan inusual, nunca lo ha pedido, pero ellos fueron en obediencia, encontraron el pollino y así como lo dijo, cuando le preguntaron por qué lo está desatando y le dijeron el Señor lo necesitaba, lo dejaron ir. Debe parecer un orden tan extraña. Incluso les dice la palabra exacta que deben usar si alguien les pregunta, el Señor lo necesita. Es obvio, sin embargo, que Jesús sabía lo que iba a enfrentar en la ciudad de Jerusalén. Así que su decisión de entrar a Jerusalén debió haber sido una de las más difíciles que Jesús jamás tomó. Jesus knew what he was going to do. Jesus knew what he was going to confront. So this was probably one of the most difficult times in Jesus' life. Y entrar a la ciudad montado un pollino en lugar de hacerlo a pie como solía hacerlo, debía haber sido una decisión muy difícil, porque entrar en la ciudad montado en un pollino era una declaración pública de que era rey. Pero no todas las cosas parecen como aparecen. En tiempos de guerra, el conquistador cabalgaba sobre un corcel encabritado, pero en tiempos de paz, el rey montaba un pollino para simbolizar que la paz prevalecería. Por un lado, cuando entraba en un caballo, ¿verdad? Era que habían conquistado, ¿verdad? En esos tiempos. Pero un rey cuando entraba, ese era el jefe del ejército. Pero cuando un rey quería declarar que había paz en la tierra, que no había guerras, entraba en un pollino. Jesús estaba declarando que Él era el príncipe de paz y que Él era también el rey que traía paz. Y uno podía decir, wow, qué bueno. Y cuando estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de vuestro padre David, Hosana en las alturas. When he said, Hosanna, Hosanna, in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Eso hubiera sido glorioso, pero las cosas no son como se aparecen. Things don't seem as they seem. Things are not as they seem. Hay una historia de el padre y el hijo noruegos. ¿A ustedes han ido a Noruega? ¿Algunos de ustedes? Lindo lugar, ¿verdad? Precioso. Yo nunca he estado, pero he oído cosas grandes. ¿Eh? En Epcot. Verdad, en Epcot tú puedes visitar Noruega. Eso es verdad. Y otros países también. Gracias por ponerme bien en eso. Bueno, el padre e hijo salieron a pescar. A mí me encantan las historias que dicen que van a pescar. En un pequeño bote. So a dad and a son go out and they go fishing in a small boat. Pero llegó la neblina, un banco de niebla los rodeó y se perdieron en el mar. A big bank of fog came rushing in and they got lost in the ocean. Mientras luchaban desesperadamente para encontrar el camino de vuelta en la orilla, la cocina de su casita se incendió. While they were out fishing, their kitchen caught fire. La esposa y la madre intentaron apagar el fuego, pero estaba más que control, o sea, se descontroló. So the kitchen catches a fire. His wife and the mother of the son, the same person. She tries to, tú sabes, uno de ustedes que tenía tus frijoles andando demasiado tiempo, o tenía los platanitos maduros y el aceite se empezó, ¿verdad?
Yo sé que eso no ha pasado a nadie. O estaba haciendo tostones. Oye, tú sabes que yo hago un gran tostón. Yo hago tostones tremendos. Un día tienes que venir a la casa para que te haga esos tostones. ¿Tú sabes quién me enseñó a hacer los tostones? Mi suegra, Raquel. Entonces ya ella paró de hacer eso. Yo entonces he tomado la antorcha. Ok, vuelvo a la historia. ¿Dónde estamos en la historia? Están en el mar perdidos y está la cocina encendida, ¿verdad? Ok. La casa ardió por completo, justo cuando los últimos trazos de madera se convertían en cenizas. El padre y el hijo llegaron a la orilla de su pequeño bote. So the house gets caught up in flames, everything is lost. At that moment, the son and the father come to the house. Y la esposa le dice en gritos, lo hemos perdido todo. La casa se quemó, todo se ha ido. We've lost everything. Y el padre y el hijo se quedaron mirando conmocionados. Ella insistió, no oyeron lo que dije, todo lo que teníamos está en cenizas. Everything, we have lost everything. Y ellos dos están apamados, pero están llorando. Pero no mirando no una mirada como tú esperarías. Dice, el padre le miró y le dijo a ella, hace unas horas estábamos perdidos en el mar. Parecía que no había esperanza. Entonces vimos un resplandor dorado en el cielo neblinoso. Decidimos remar hacia el resplandor. Las llamas se quemaron nuestra casa, nos salvaron la vida. Aleluya. Las cosas no siempre son como parecen. Not everything looks like it seems. Y eso es lo que hizo Jesús para ti y para mí. That's what Jesus did for you and me. When the house was burning down, it was the light of Jesus that brought us to the cross. And that's what saves you and me. Hallelujah. Era ese fuego que Él, cuando se quemó, esa luz que resplandeció, fue que nos llevó a los pies de la cruz para salvarnos. Dile a la persona al lado, oye, esto se está poniendo bueno. Aunque tenemos toda la gente gritando Hosana, bendito es que el nombre del Señor, Jesús entendía que esto era un momento triste. Tan triste que cuando Él terminó ese desfile, ¿tú sabes dónde fue? Él se fue al tope del monte de Olivos y mira lo que sucedió. Y por eso es muy importante, porque Jesús sabía lo que estaba pasando. Lucas 19, si tú sigues los próximos versículos, 41 y 44, dice, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día el que conduce la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos te raplen delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo lo dice de esta manera, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quisieras reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Mira, tu casa te ha sido dejada desierta, porque te digo que no volverás a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de cuando Él iba a venir en su segunda venida. Esta entrada triunfal no era para Jesucristo algo triunfal,
porque el pueblo no entendía lo que estaba realmente pasando. Estaban ciegos de lo que Dios iba a hacer, porque al final ellos querían un cambio de ejército, un cambio político, pero Jesús quería un cambio de potestad, un cambio completamente diferente y aún mucho más importante. Los líderes de Sanhedrin judío acusarían falsamente a Jesús de blasfemia, lo juzgaron por herejía y lo llevarían al monte de la muerte conocido como el Gólgota, donde sería crucificado públicamente. Tras completar el ministerio terrenal de Jesús, quien ascendió a la gloria y se sentó en el trono celestial, los apóstoles continuaron predicando el evangelio e instruyendo a la iglesia primitiva sobre la persona y la obra de Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En esa carta Pablo se basa en Isaías 45, 22 al 25, y ahí donde dice que Yahweh afirma que ante él se doblará toda rodilla. Pablo traza una línea directa entre las palabras del profeta Isaías sobre Yahweh y Jesús de Nazaret, y la cristología de los apóstoles señala claramente que Jesús es Dios, lo que refuerza su condición de Rey eterno cuyo trono no tendrá fin. Cristo es Rey. ¿Quién dice amén? Amén. Diga conmigo, Cristo es Rey. Cristo es Rey. En Salmo 102, ahí vemos que desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú vas a permanecer para siempre. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, los cambiarás como un manto y pasarán, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios, Cristo es Rey. Adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, Él hace sus ángeles vientos y sus ministros llamas de fuego. Tú, Señor, fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos parecen, pero tú permaneces. Todos desgastarán como la vestidura. De nuevo, en Hebreos 1, 10 al 12 y el Salmo 102, los dos dicen que hay solo un rey. Yo hablé con alguien, un erudito, y él me puso una información que nunca conocía sobre este tiempo de la entrada de Jesús. Yo no sabía que había dos procesiones en ese momento. I talked to a scholar, and he put me to understand that in the Palm Sunday there were two processions happening at the same time. Había dos procesiones pasando al mismo tiempo. Porque por un lado estaba Jesús viniendo en un pollino y la gente gritando, y por otro lado estaba Poncio Pilato entrando a la ciudad en plena procesión a caballo al frente de la caballería y los soldados imperiales romanos. Según la historia y las diferentes personas que estaban en ese tiempo, Jesús estaba entrando por el este. Tú sabes por qué el este, ¿verdad? Porque ahí él iba a volver de nuevo por la entrada del este. Y por el oeste estaba entrando Poncio Pilato sobre un caballo. Pilato entró en la ciudad proclamando el poder del imperio. La procesión de Jesús proclamó el reino de Dios. La procesión militar de Pilato fue demostración tanto del poder imperial romano como de la teología imperial, porque César era Dios. Era práctica habitual de los gobernadores romanos en Judea entrar en Jerusalén durante los festivales principales, no por preocupación hacia sus súbditos judíos, sino
para atender asuntos en caso de problemas. Pilato residía nuevamente en Cesarea Marítima, pero había traído a sus soldados para reforzar la fortaleza Antonia. Entonces hubo dos desfiles. Y tú sabes lo que es interesante, Herodes, donde él tenía su castillo, él podía ver toda la área. Y es muy probable que en ese momento Herodes vio los dos desfiles pasando enfrente de él. Y qué tremendo es, porque imagínense los dos pasando a la misma vez, pero con dos diferentes reyes montados sobre diferentes animales. Y hoy en día ese es el mismo mensaje que el Señor nos está dando a nosotros. Hay dos procesiones. There are two parades happening. One is focused on man and the other is focused on the Prince of Peace. Hay uno que está enfocado en lo que es la fuerza humana y el otro está solamente enforzado en Dios y la fuerza del reino de Dios. Y lo interesante es que seguramente Herodes hubiera estado mirando esta cosa y no se preocupaba en nada de lo que estaba pasando a su derecha. Porque la fuerza militar, pensaba él, era superior. Pero ahora, 2000 años después, ese pequeño ejército, no ejército, sino grupo de hombres y mujeres que estaban con Jesús, volteó el mundo al revés y ahora hay un ejército mucho más grande que está dominando el mundo y es por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y desde el este de Betania llegó Jesús montado en un burro, un pollino. Las cosas no son como parecen. Jesús es más que un carpintero, más que un rabino común y más que un maestro talentoso. Jesús es el profeta mayor que Moisés, el sacerdote mayor que Melquisedec y rey mayor que David. No debemos permitir que una cultura secular que odia a Cristo amordace la verdad de Jesucristo. Alabado sea el Rey que gobierna con justicia y con toda autoridad. Mi querido, quiero declararte, I want to declare to you, Jesus is King. Christ is King. Jesús es Rey. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora aquí es donde se pone aún mejor. ¿Alguna vez te has sentido solo? Have you ever felt alone? Have you ever felt lonely? ¿Cuál es la cosa que estás confrontando? What is the situation that you're confronting right now? Todos estamos confrontando dificultades. ¿Quién dice amén? Estamos confrontando inseguridades, estamos confrontando deseos que no están realizados todavía. What are we going through right now in our lives? The message for you today, things don't look as they seem. Las cosas no son como aparecen. Si has sentido solo, déjame decirte algo. Cuando pasas por estos momentos, Jesús lloró. Es famoso por el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35, pero para mí el verdadero poder de ese pasaje de dos palabras es la historia de Lázaro, que reside en la seguridad que Jesús entiende cómo es nuestra vida. Jesus wept in John 11:35 shows us that Jesus understands and knows our suffering. When Jesus wept over Jerusalem, cuando él lloró sobre Jerusalén, él sabía lo que venía y hubiera querido que las cosas hubieran sido diferentes. Por eso Jesús conoció, y en tu boletín yo creo que está al final de ella, esta parte que voy a leer, está el otro lado. Jesús conoció la tentación. Estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás.
Jesús conoció la pobreza. Las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús conoció la frustración. He knew and understood temptation, poverty, and frustration. Esparció las monedas de las cambistas y volcó sus mesas. Saquen esto de aquí, ¿cómo se atreva a convertir la casa de mi padre en un mercado? Jesús conoció el cansancio. Jesus knew exhaustion and tiredness. Jesús, cansado del camino, se sentó justo al pozo. Juan 4:6. Jesús conoció la decepción. He understood deception. Cuando gritó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Jesús conoció el rechazo. He understood being rejected. Thank you. Desde entonces muchos de sus discípulos se apartaron y ya no le seguían. Juan 6. Jesús conoció el dolor. He understood the hurt. Mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte. Jesús conocía el ridículo. Ay, uno otra vez se golpeaba y le escupían, cayendo rodillas y le rindieron homenaje. Mateo 26 y Marcos 15. Jesús conocía la soledad. Jesus understood loneliness. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 26, 46. ¿Por qué es esto importante? Why is that important? Because the Prince of Peace is the man, God, that understands what you are going through. Él sabe lo que tú estás padeciendo y estás viviendo. Pero hay algo precioso en todo esto. Hebreos 4, 14 a 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos. Come close to Him, con confianza de la gracia, porque recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mi querido, está Jesús aquí. Jesus is here right now. Y Él quiere hacer el cambio en tu vida. Las cosas no son como se aparecen. Cuando tú miras tu vida, el Dios de todo el universo tiene un plan. Y Él tiene algo para ti y tiene la respuesta. Si nada más llegas a Él y dé tu vida a Él. Rinde tu voluntad y diga, Señor, yo no lo sé todo, pero sí sé una cosa. Yo voy a rendir mi vida y voy a dar mi paso de fe para recibirte en mi corazón, para obedecerte y para vivir por ti. Romanos 10, 8 al 10 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos, que si confieses con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Mi querido, vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, que cuando las cosas se miraban mal, y vamos a ver que esta Semana Santa todo pareciera que el enemigo tenía la ventaja, pero al final de todo, tú eres que estaba en control de todas las cosas. Señor, en nuestra vida a veces perdemos la esperanza o nos ponemos los ojos en los problemas, pero Señor, tú nos llamas nuestra atención y decir, aquí estoy. No mira lo que se ven, mira a mí y tú vas a ver que yo tengo un plan en todo esto. Un plan de bienestar, un plan de bendición.
Si es tu oración en esta mañana, tú quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tú quieres decir, Señor, yo soy pecador, me arrepiento de mi pecado, pero Señor, yo no merezco esto, pero Señor, tú me lo estás dando como regalo. Tú dices, por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido, Jesús murió para darnos vida, y Él resucitó para llevarnos a estar con Él y darnos vida en este mundo y en la venidera. Si esa es tu oración, tú dices, Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Levanta tu mano donde tú estás. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano donde estás y yo quiero orar por ti. Y nada más tienes que repetir esta oración conmigo. Hazlo conmigo de todo tu corazón. Todos repitiendo esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mi pecado. Entra en mi corazón. Haga en mí una nueva creación. Me arrepiento, Señor. Me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.